Hola chicas, chicos. Bueno, como he explicado en el otro vídeo, que igual alguno no lo habéis visto, os voy a acompañar desde casa y vamos a ir trabajando por bloques. Voy a hacer un vídeo de pilates, un vídeo de gimnasia y un vídeo de yoga. Podéis acceder a los tres y luego elegir libremente si queréis hacerlos todos, si queréis repetir uno o hacer los tres, ¿vale? A vuestro criterio. Bueno, vamos a empezar con el bloque de gimnasia de mantenimiento. Así que poco a poco, como siempre, imaginaos que estamos en círculo, ¿vale? Y vamos a ir entrando al calentamiento desde los pies hasta la cabeza. Así que poquito a poco vamos a iniciar un movimiento muy suavecito, ¿vale? Eso es. Vamos a dejar que el cuerpo quede flojito. Por ahora solo estamos calentando. Así que vamos a ir haciendo elevaciones de talones, dejando que el propio peso del cuerpo vaya yendo hacia un lado y hacia el otro, ¿sí? Como un pedaleo. Así que vamos pedaleando. En ese pedaleo podemos ya incorporar, ya que han entrado las rodillas, podemos incorporar también a los hombros. Vamos buscando el movimiento suavecito. Recuerda siempre calentar, sin prisa, dejando que el cuerpo vaya accediendo a esta sensación de aumento de temperatura. Sigue con el pedaleo y ya vas a ir buscando el movimiento de los dos hombros. Eso es. Ahí lo tienes. Y 4, y 3, y 2, y 1. Y sin dejar de pedalear, busca el movimiento hacia adelante. Y 4, y 3, y 2, y 1. Y busca ahora dejar los brazos relajaditos y entrar al movimiento más rápido de los dos talones a la vez en alto. Ahí lo tienes. Y subo, y subo, y subo, y subo. Empezamos a notar los gemelos, los muslos, incluso ese calorcito va llegando hacia el culete. Ahí estás. Y 4, y 3, y 2, y 1. Y bajamos a buscar las rodillas, juntamos una pierna con la otra y empezamos a hacer pequeños círculos. Y buscamos una misma dirección. 4, 3, 2, y 1. Y buscamos la otra. Y 4, y 3, y 2, y 1. Y ahora deja que desde el centro se abran y se cierran. Eso es. Es un recorrido corto, movimiento cortito. Buscamos entrar también a sentir las caderas. Hay como pequeñas aperturas de cadera. Eso es, eso es. Ahí estás. Y 4, y 3, y 2, y 1. Y desde aquí, sin abrir las piernas, ahí mismo donde estás, sube poco a poco y ven con las manos hacia la cadera. Y la cadera también quiere entrar a ese movimiento circular. Y 1, y 2, y 3, y 4. Y le cambias la dirección. Y 2, y 3, y 4. Y si vas abriendo las piernas, le vas a poder dar mayor movilidad. Las manos de cadera pasan a cintura y buscas el movimiento mucho más amplio. Eso es. Ahí estamos. Incluso el resto del cuerpo quiere acompañar. Un poquito más, un poquito más. Busca hacia atrás y hacia adelante. Y cambias la dirección. Y eso es. Que vayas notando como mayor movilidad en el cuerpo. Bien. Y 4, y 3, y 2, y 1. Y te quedas en el centro. De aquí vamos subiendo a cintura y vamos dejando que los brazos indiquen la dirección hacia el suelo. Es como si la mano quisiera ir a tocar la parte exterior de cada pie. Y como si quisieras alcanzar eso que está ahí. Y de esa manera, tu mirada que también quiere buscar ese mismo punto,
entra en movimiento contigo. Y miro a un lado y miro al otro. Y miro a un lado y miro al otro. Y miro a un lado y miro al otro. Y miro a un lado y miro al otro. Y 4, izquierda. Y 3, izquierda. Y 2, izquierda. Y 1, izquierda. Vuelvo al centro. Elevo brazos, cruzo y voy a empezar a mover todo el cuerpo. Voy a dejar que la respiración me lleve a abrir grandes círculos, a trabajar también desde rodillas, así que flexiónalas tanto para subir como para bajar. Y flexiono, subo y flexiono, bajo. Y flexiono, subo y flexiono, bajo. Puedes llevar tu mirada en alto o puedes dejarla al frente, pero sobre todo estate a la respiración. Coge aire en el cruce y baja exhalando. Sube, cruce, baja, exhala, sube, inspira y exhala. Inspira arriba, exhala abajo. Inspira arriba, exhala abajo. Inspira arriba, exhala abajo. Vamos a por la última. Eso es. Y cuando vuelvas a coger aire, quédate. Entrelaza dedos y estira. Quédate aquí unos segunditos. Bien, vamos a buscar desde aquí el siguiente ejercicio. Entra muy suave, poco a poco, notando cómo se estira un lateral y el otro. Un lateral y el otro. Ahí estás. Y si vamos buscando también la rodilla. Ahí lo tienes. Estira a un lado y al otro. Busca esa pequeña flexión. A tu derecha y a tu izquierda. Rodilla derecha, rodilla izquierda. Rodilla derecha, rodilla izquierda. Venga, estamos en 4 más. Y 3. Y 2. Y 1. Busco el centro y empujo por delante. Quédate ahí empujando. Desbloquea esas rodillas si estaban muy estiradas. Lleva las palmas bien hacia adelante, empujando, 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 empujando. Y ven poquito a poco a soltar. Vale. Vamos soltando esas muñecas. Vamos a entrelazar dedos y también las muñecas. Quieren empezar a calentar. Ahí. Bueno, vamos a ir cerrando poquito a poco las piernas. No dejes de mover tus muñecas y empieza con una marcha. Marcha en el sitio. Y recuerda que siempre cualquier paso que hagamos, aunque no tengamos la música de fondo, yo te lo voy a marcar con los tiempos, siempre, siempre inicia tu derecha. ¿Sí? Así que 1, 2, 3, ¿lo tienes? Y derecha, y derecha, y derecha, y derecha. ¿Sí? Una más. Y derecha, y derecha, y derecha, y derecha. Y voy dejando que los brazos se vayan acomodando a los lados. Y busco la marcha. Ahí lo tienes. Ya estamos. ¿Estamos todos? ¿Sí? ¿Ya tienes tu derecha? Y 4, y 3, y 2, y 1. Y 4, y 3, y 2. Vuelve a la marcha. Y 1, 2, 3, y 4. Talón, talón, talón. Vuelve a la marcha. Y 1, 2, 3 y 4. Tienes talones. Vete guardando, ¿eh? Bien. 4 tiempos de marcha. 4 tiempos en talones. Todo en 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3. La última, ¿eh? Guardamos. 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Y nos vamos hacia los lados. Hemos dejado piernas abiertas y estamos en puntas, ¿sí? Y vuelve a empezar tu derecha. Ahí la tienes. Ahí la tienes. Y 4, 3, 2. Añadimos brazo. 1, 2, 3. Facilito. Vale, busca el cruce por delante. ¿Sí? Vamos a llamarlo también aperturas.
Aperturas, eso es, tenemos punta con aperturas. Y 4, 3, 2 y una más. Sigo en puntas, muy sencillo. Sigo, pero te voy a hacer un pequeño cambio con los brazos. Así que, por última vez, 3, 2, 1, 3, 2, 1 y empezamos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4. 1, 2. ¿Lo has cogido? ¿Sí? Y 1, 2. No pasa nada, yo continúo contigo. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2. Ahora sí, una más. Y 1, 2, 3 y 4. Y 1, 2, 3 y 4. Ay, 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 esto se complica. Por eso te he pedido que vayas guardando, ¿eh? Tranquilidad. Vamos a recogerlo todo desde el principio. Te añado uno más y nos vamos a los anteriores. Estamos en femoral. Talón para arriba. Talón para arriba. Eso es. Bien, bien. Muy sencillito. Muy sencillito. Solo tienes que llevar los talones hacia atrás y traerme un puño alterno hacia adelante, ¿vale? Pie atrás, puño delante. Y ahí lo tienes. Y 1, 2, 3, 4 más. 1, 2, 3, 4 más. 1, 2, 3, 4 más. Ahora que lo tienes, vete cavilando. A ver qué hemos hecho antes. A ver cuál es el anterior. ¿Te acuerdas del anterior? 4, 3, 2, voy contigo. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3, añádemelo. 1, 2, 3, 4 más. ¿Sí? ¿Qué ha pasado? ¿Ha salido? Venga, vamos. 1, 2, 3 y 4. Y 1, 2, 3. Ahora cambia. 1, 2, 3, 4 más. ¿Sí? ¿Puedo seguir? Último cambio, prometido. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. Ya lo tenemos. Solo hace falta repetir. Ya lo tenemos. Vamos a por el femoral. Puño, puño, puño para arriba. Subo, subo, subo y empezamos. 1, 2, 3. Ahora cambia. 1, 2, 3. Ahora cambia. Puño, puño, puño para arriba. 4, 3, 2 y una más. Y 1, 2, 3. Cambia brazos. 1, 2, 3. Va por los puños. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3. Una más. 1, 2, 3. Cambia brazos. 1, 2, 3. Sube a culete. Sácame el puño. Y brazos arriba. 4, 3. La última, ¿eh? A por ella. Y 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Van los puños. 1, 2, 3. Con los dos. Y 4, 3, 2. Bien, bien. No me paro, no me paro. Hago una recuperación activa. Desde aquí, suavecito. Coge aire, pero sigue moviéndote, ¿vale? Si quieres en marcha, si quieres en el sitio, como tú prefieras. Si quieres vienes conmigo y te quedas en rodillas, ¿sí? Bien. Solo vamos a hacer un bloque más por hoy. Va a ser muy sencillo, mucho más sencillo que el anterior. Quiero que ahora trabajemos más en la fuerza. Así que te voy a pedir que estemos sobre todo en la pierna, ¿sí? Bien. Tenemos rodillas alternas. Sigo aquí y busco un ritmo cómodo, ¿vale? Vaya pudiendo elevar una pierna y otra. Incluso fíjate que podría girar un poquito mi cuerpo, como si buscase ir en diagonal, ¿sí? Fíjate qué fácil. Voy a querer empujar con la mano contraria. Ahí estás. Y tienes ya el primer
movimiento. El primer ejercicio ya está. Recogido aquí. Rodillas alternas y empujas. Bien, ahí estás, ahí estás. Y voy a contar los últimos. 4, 3, 2 y lo que te voy a cambiar ahora va a ser la rodilla a doble. Mira, 1 y 2, 3 y 4. Ven conmigo, 1, 2, 3 y 4. Antes trabajábamos con el diagonal, ¿sí? Brazo en diagonal. Ahora, mucho más sencillo. Voy a ir a doble y a doble. Y lo que voy a hacer es girarme un poquito hacia los lados. Mira, me quedo mirando hacia derecha y me quedo mirando a izquierda. Derecha y cambio izquierda. Ahí. Derecha, cambio izquierda. Derecha, cambio izquierda. Y si le quiero añadir el brazo, subo los dos. 2 a un lado y 2 al otro. 1 y 2. 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 ¿Te acuerdas del anterior? ¿Sí? Eran rodillas simples con el brazo contrario. Vamos a por ello. Últimas dobles. Y vamos a por rodilla. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A por el doble. Y 1, 2. Otra vez doble. Y 1, 2. Otra vez doble. Y 1, 2. Otra vez doble. ¿Preparados? Rodillas simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A por el doble. Con los dos brazos. Y de nuevo. Con los dos brazos. Y de nuevo. Con los dos brazos. Y de nuevo. Últimas, prepárate para rodilla simple. Empuja, empuja, empuja. 4 más. 4, 3, 2. A por el doble. Brazos. Brazos. Acompáñale a la rodilla. Doble con doble. ¿Sí? Doble aquí. Y empieza a empujar. 4, 3, 2. ¿Qué por el doble? ¿Lo tienes? Doble y doble. Doble y doble. La última. Doble y doble. Empieza conmigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y doble. Doble. Solo 2 más. Doble y quédate conmigo. Vuelvo a una recuperación activa, sin parar. ¿Que necesitas parar? Lo paras. ¿Que quieres estar en marcha? Lo marchas, ¿vale? Pero sobre todo, respira. Deja que esa sensación, si es de ahogo o de fatiga, se vaya reequilibrando. Ahí estás. Coges aire y lo vas soltando. Y a la vez, sigo trabajando. ¿Qué estamos trabajando? La sentadilla. En la sentadilla, ¿qué estoy activando? Mi abdomen y mi glúteo. Y un poquito de pierna, ¿vale? Tenemos un poquito de todo. Pero sobre todo quiero que estés atento a esta zona y esta zona, ¿vale? Tenemos 3 puntos clave. Siempre recuerda como si hubiese una silla imaginaria detrás de ti, donde te sientas y te levantas. Te sientas y te levantas, ¿vale? Así de sencillo. Los brazos, bueno, pueden acompañarme. Si así te resulta fácil, puedes venir a extender y a hombro. A extender y a hombro. A extender a hombro. A extender a hombro. Y así vamos notando, ¿no? Esas 3 partes. Este evidente. Y esta la voy a voluntariamente empujar. La voy a hacer trabajar.
Cada vez que baje voy a empujar un poquito más. Empujar un poquito más. Empujar un poquito más, ¿sí? Si se te han escapado los brazos, continúa en ellos. Voy contigo. Ya he perdido la cuenta, ¿eh? No pasa nada. Seguimos. Cuantos más, mejor. Siempre que tu postura esté controlada, no pasa nada. Recuerda que siempre en las sentadillas tu espalda está recta. Se inclina, pero siempre recta. ¿Vale? No redondeo. Busco siempre largura. Ahí estás. Y vamos a por las últimas. Contamos. Voy a ir a por solo 4 más. 4. Vuelvo. 3. Vuelvo. 2. Vuelvo. Y 1. Bien. Vamos a hacer un pequeño cambio. Saca las puntitas de los pies en diagonal. De manera que puedas venir a sentarte, pero la sensación se traslade hacia las ingles, hacia este espacio. ¿Bien? Ahí lo tienes. Eso es. Eso es. Bien. Me puedo apoyar, siempre y cuando mantenga la postura y no deje caer el peso. Pero también puedo buscar solamente un alargar. ¿Que quiero hacerlo abajo? Abajo. ¿Que quiero traerlo hacia adelante? Hacia adelante. Eso es. Ve buscando qué te resulta más cómodo. Y recuerda, respiración. Respiración. No hace falta que cuentes. No hace falta. Quiero que vayas notando esas 3 partes. Glúteo, muslos, abdomen. Y que tus brazos pueden acompañar o no. Eso me da igual. Pero que intentes no pararlo. Ahí estás. Bueno, seguramente la respiración haya bajado un poquito esa frecuencia de la parte que hemos trabajado en movimiento. Y desde aquí nos vamos a ir a lo estático. Que no por ser estático quiere decir que no vayamos a trabajar, ¿vale? Así que ya sabéis que muchas veces, como hemos hecho en clase, hay ejercicios que lo paramos y desde ahí lo respiramos para que haga un trabajo súper efectivo. ¿Sí? Vamos a por ello. Deja tus brazos que se vayan acomodando y bajo, mantengo y me quedo. Respiro controlando las 3 partes del cuerpo. 4, 3, 2, solo una más, la última. Bajo, mantengo. 4, 3, 2. Hoy no te voy a pedir más, es primer día, así que sal poquito a poco, relaja una pierna, relaja la otra, relaja brazos, eso es. Ve tomando aire, ve soltando todo lo que puedas soltar. Y vamos a hacer un pequeño estiramiento. Deja el talón derecho por delante y saca la puntita derecha. Si no llegas a la punta, ya sabes que no pasa nada, puedes quedarte aquí. Busca el apoyo de la planta del pie y mantén la mirada delante de la punta. Vienes a recoger, pie con pie, sube redondito, redondito, redondito. Coges de nuevo aire y pasas al otro pie. Talón izquierdo, si llegas coges de la punta y si no, puedes desde aquí también estirarlo. Recuerda que los estiramientos siempre son suaves, sostenidos, sin demasiada tensión, dejando que el cuerpo poco a poco encuentre ese alargamiento. Apoya planta del pie, deja la mirada delante de la punta. Como el corazón todavía bombea fuerte, déjale que vaya bajando. Recoge la pierna, arrástrala hasta ti, pie con pie, sube redondito,
Y vamos a hacer el final bien largo. Toma aire, sueltas, bajas y subes. Una más, coge aire, suelta, baja, sube. Tercera y última. Coge aire, suelta y ves subiendo poco a poco. Bien. Estupendo. Nos vemos la semana que viene.